Dios te bendiga. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 31 en adelante. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos o en su mano. Querido hermano, dice que el que de arriba viene es sobre todos. No es que un cristiano es más importante que una persona que sea impío, no es eso. No, es que el que viene de arriba, queridos hermanos, tiene el conocimiento del cielo, tiene las revelaciones ocultas que normalmente en la tierra el que es natural simplemente no tiene esas revelaciones. Por eso es que dice que el que viene de arriba es sobre todo, porque el que está aquí en la tierra simplemente conoce lo terrenal. Por eso es que luego dice: el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Solo puede hablar de las cosas terrenales, de lo que ve con su simple vista natural. No puede ver más allá. Mas el que es espiritual ve las cosas ocultas, lo que no todos ven, ve las cosas que no son común. Por eso dice que el espiritual, el que viene de arriba, es sobre todo, queridos hermanos. Y luego dice, el que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. O sea, el que viene del cielo testifica cosas espirituales, habla cosas que no son común, y por eso pocas personas pueden creer las cosas espirituales. Pero más abajo dice, y luego dice, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, o sea, que Dios es bueno. El que reconoce el testimonio de un varón, este reconoce que verdaderamente Dios es bueno, que verdaderamente lo que este varón está diciendo es una verdad. Porque hay personas que no creen en el testimonio, hay personas que no creen en las cosas buenas que Dios está haciendo, pero cuando se habla la palabra, cuando se habla la verdad, entonces aparece alguien que dice: ciertamente estas palabras son verdaderas. Y por eso deben de haber personas que abran su entendimiento y que puedan reconocer que Dios es veraz, que Dios es bueno. Aleluya. Pero esta es la parte que más me gustó, donde dice: este atestigua que Dios es veraz. Ok, pero esto es lo que quería decirle. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aleluya. Si Dios te ha enviado, si Dios tiene algún propósito contigo, si tú vienes del cielo, si tú eres espiritual, la palabra del Señor tú vas a hablar. No simplemente que Dios te envió y que tú no tienes palabra para tú predicar. No simplemente que Dios te envió y que tú tienes problemas, quizás como tuvo Moisés, que era tartamudo, que no podía hablar. No es que tú no te sepas expresar, es que Dios te va a preparar. Si Dios te envió, Dios te va a preparar y Dios te va a llevar al lugar donde tú tienes que ir, y vas a hacer las cosas correctas, vas a impresionar, vas a impactar un grupo de personas, porque Dios te ha enviado. Y dice que Él no da su espíritu por medida, querido hermano, sino que Él lo da completo. Dios te va a llenar de su espíritu y te va a preparar, te va a dar la paz, te va a dar el amor, te va a dar la paciencia suficiente para tú conectar con las personas y que tú puedas dar un buen mensaje, un mensaje de vida, un mensaje de salvación, porque Él no ha dado solamente un espíritu por medida, un poquito, no. Él te dio lo suficiente, tú estás preparado para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios.
pero debemos de saber que si Dios nos ha enviado, si Dios te ha enviado, Dios tiene grande propósito con cada uno de nosotros. Pero es necesario que nosotros le busquemos, que nosotros nos preparemos en la intimidad, que nosotros podamos leer la palabra de Dios para así nosotros adquirir el conocimiento de Dios. Porque decía más arriba que lo que vio y escuchó y oyó, eso atestigua, o sea, lo que tú viste. Pero si tú no estás viendo nada en el mundo espiritual, tú no puedes querer venir a dar una revelación de algo que tú no has visto, que ni siquiera tú has leído de la palabra de Dios. Así que te invito a leer la palabra, te invito a buscar su reino para que tú puedas hablar del reino de Dios. Porque el que no ve no puede hablar, ni el que oye, querido hermano, puede testificar tampoco. Le invito a que usted busque el reino de Dios para que usted sea un verdadero discípulo de Jesús y usted pueda testificar de lo que Jesús ya hizo. Usted pueda manifestar lo que Jesús dijo que los discípulos iban a manifestar. Dios te bendiga grandemente.